Hola, buenos días a todos. Vamos a hablar acerca de la sentencia de la Corte C-400-13. Iniciamos por las partes. El demandante es Frankie Urrego Ortiz. Demanda de inconstitucionalidad contra los incisos segundo del artículo 135 y tercero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, por la cual se expide el Código de Procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Vamos a hablar acerca de la descripción del tema. En el ejercicio de la acción pública, estatuida en los artículos 40-6 y 242-1 de la Carta Política, el ciudadano Frankie Urrego Ortiz presentó acción pública de inconstitucionalidad contra los incisos segundo del artículo 135 y tercero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, por lo cual se expide el Código de Procedimientos Administrativo y de lo Contencioso Administrativo que conciernen a la nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional y los efectos de las sentencias de nulidad sobre los actos proferidos en virtud del numeral segundo del artículo 237 de la Constitución. Por consiguiente, en el problema jurídico, considera el actor que los incisos segundo y tercero de los artículos 135 y 189 de la Ley 1437 de 2011, respectivamente, vulneran los preceptos 121, 237-2, 241 y 243 de la Constitución, así como los artículos 43 y 49 de la Ley 270 de 1996, estatutaria de la Administración de Justicia, los cuales hacen parte del bloque de constitucionalidad en sentido amplio. En primer lugar, estima que el inciso segundo del artículo 135 IB amplió los fines de la acción de nulidad por inconstitucionalidad sin autorización del constituyente, desbordando el criterio fijado por este. Realizada su comparación con las preceptivas 237-2 de la Carta Política y 49 de la Ley 270 de 1996 en materia de jurisdicción, competencia y objeto de escrutinio. Afirma que el único objeto de control superior es el decreto dictado por el Gobierno Nacional, cuya competencia para su revisión no corresponde a la Corte Constitucional, y no otro tipo de actos que incluidos por el legislador como resoluciones circulares, instrucciones, memorandos, etc., expedidos por entidades y órganos públicos, puesto que el artículo 237-2 superior no los contempla. En los argumentos de la decisión, la Corte Constitucional de la República de Colombia, en mérito del pueblo y por mandato de la Constitución, 1. Declara exequible por los cargos analizados el inciso segundo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011, bajo el entendido de que a la Corte Constitucional le corresponde el control constitucional de los actos de carácter general, expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional con contenido material de ley. Segundo, declara exequible por los cargos analizados el inciso tercero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, salvo la expresión constitucional que se declara inexequible. En mi opinión personal, correspondió a la Corte determinar: 1. Si la atribución conferida al Consejo de Estado para conocer de la acción de nulidad por inconstitucionalidad de los actos de carácter general expedido por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional vulnera las competencias asignadas por la Carta Política a dicha corporación y a la Corte Constitucional. Y segundo, si los efectos hacia el futuro y de cosa juzgada constitucional de las sentencias de nulidad por inconstitucionalidad que profiera el Consejo de Estado son equiparables a los que emanan de las decisiones de la Corte Constitucional. Para eso hay que recordar que esta corporación, que en el diseño del sistema jurídico colombiano no existen normas y actuaciones excluidas de control de constitucionalidad, cualquiera sea su modalidad, estando distribuidas las competencias entre la Corte Constitucional, órgano de cierre de la jurisdicción constitucional, artículo 241 superior, y el Consejo de Estado, Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, artículo 137-2 y b.
En este último espacio se encuentran los actos a que se refieren los artículos 135 y 189 de la Ley 1437 de 2011, cuyo conocimiento, por su naturaleza, corresponde a la jurisdicción contencioso administrativo, lo cual ubica en el Consejo de Estado la nulidad por inconstitucionalidad, figura anclada en la competencia residual que cumple en ese alto tribunal, dentro del propósito de velar por la supremacía de la Constitución, pero acorde a ciertos alcances y limitaciones. De esta manera, los actos generales, que no son competencia de la Corte Constitucional, según las prohibiciones expresas de mandatos superiores, serán el ámbito del Consejo de Estado. Así, la disposición del legislador ordinario prevista en el inciso segundo del artículo 135 de la Ley 1437 de 2011 respeta los principios y las reglas establecidas para el Tribunal Supremo de lo Contencioso Administrativo, pero entendiéndose que corresponde a la Corte Constitucional el conocimiento de los actos de carácter general con contenido material de ley, esto es, con virtualidad de modificar, subrogar o derogar la ley, expedidos por entidades u organismos distintos del Gobierno Nacional. De otro lado, en virtud de los artículos 242, 243 y 244 superiores que regulan los procesos que se promueven ante la Corte Constitucional, entre ellos los derivados de las acciones públicas de inexigibilidad que instaure cualquier ciudadano, no es posible trasladar los efectos de cosa juzgada constitucional al Consejo de Estado por carecer de la potestad de órgano de cierre de la jurisdicción constitucional. Advierte entonces esta Corte que el efecto de cosa juzgada constitucional, expandido en el inciso tercero del artículo 189 de la Ley 1437 de 2011, a las sentencias de nulidad que profiere el Consejo de Estado, no se aviene a la Constitución, por cuanto la calidad constitucional únicamente está instituida de manera orgánica y expresa a los fallos que la Corte Constitucional profiera en ejercicio de su control jurisdiccional, inciso primero del artículo 243 superior. Esta consecuencia, en manera alguna, implica el desmedro del control residual que ejerce el Supremo Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ubicado en el referente funcional del control mixto de constitucionalidad, lo cual, que las sentencias de nulidad de los actos proferidos en virtud del artículo 237-2 de la Carta Política, tiene efecto de cosa juzgada y por lo general a futuro. Gracias.